Capítulo 2. Dirigente del PRD. En 1996 pasé sin demasiados tropiezos de lo regional a lo nacional y asumí la presidencia del PRD. Fue todo un desafío porque tuve que empezar a moderar mi viveza tropical sin perder autenticidad. La política es, entre otras cosas, el arte de conciliar la razón con la pasión. Asumía ese cargo el 3 de agosto de 1996 tras una contienda en la que participaron a Amia García Medina y Eberto Castillo. Al ganar la elección interna, lo primero que hice fue hablar con nosotros, candidatos. De conformidad con los estatutos del partido, por haber triunfado con un amplio margen, tenía la facultad de nombrar a la mayoría de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, pero no procedí de esa manera. Acordé con el ingeniero Eberto y con Amalia incluir en la dirección a compañeros de las corrientes que ellos encabezaban. Integré un comité ejecutivo plural, elaboramos un programa de trabajo, definimos reglas claras y por encima del interés personal o de grupo se colocaron las causas del partido y del pueblo de México. Fue un buen comité ejecutivo en el que participaron, por cierto, varias mujeres que respondieron bien con entrega y responsabilidad. Obtuvimos resultados políticos y electorales muy importantes. Mientras fui dirigente nacional del PRD, Ernesto Zedillo era presidente de la República. Con él tuve una relación tirante. Comenzó más o menos bien. Mi antecesor, el licenciado Porfirio Muñoz Ledo, había logrado con Zedillo y con otras fuerzas políticas cambios importantes en las reglas electorales. Esto fue posible en gran medida gracias al movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional EZLN, porque las concesiones en el terreno democrático pocas veces se dan por voluntad o gracia de los de arriba. Cuando se avanza es porque hay detrás un movimiento social o una circunstancia específica. El zapatismo contó mucho para estos cambios durante el gobierno de Zedillo, por ejemplo, cuando se creó el primer Consejo General del Instituto Federal Electoral IFE. El titular del Poder Ejecutivo estuvo de acuerdo en que fuese plural sin el predominio del PRI. Antes este consejo dependía de la Secretaría de Gobernación y con Zedillo se hizo autónomo y los consejeros se nombraron a partir de un acuerdo entre los partidos. Ellos tenían el poder pero aceptaron proponer solo 2 consejeros, el PAN 2, nosotros 3 y el Partido del Trabajo PT 1 de origen. En el nuevo Consejo General del IFE el PRI ya no tenía mayoría. Como dirigente del PRD me tocó encabezar esta negociación. Nos trabamos por 2 asuntos. PRI mero porque el PRI y el PAN estaban decididos a designar como consejero presidente a Jorge Alcocer. Ya lo habían negociado los priistas con Diego Fernández de Ceballos y con Felipe Calderón, entonces presidente nacional del PAN, a lo cual nos opusimos porque no le teníamos confianza. En 1998 Alcocer había estado con nosotros y en el 2000 con el PRI en la campaña de Francisco Labastida. Ahora está enfermo y le deseo que sane y siga manteniendo su vasta inteligencia. Tras argumentar nuestra inconformidad, logramos que retiraran la candidatura de Alcocer y se propuso conjuntamente a un constitucionalista, don Héctor Fix Zamudio, pero él no aceptó. La tercera propuesta recayó en entonces presidente de él Colegio de México, Andrés Lira González, quien también declinó. Considero que esta postura habla bien de ellos porque en el sistema político mexicano casi nadie dice que no cuando se trata de estos ofrecimientos. La cuarta opción fue de José Weinberger. Se aceptó y se logró el consenso. Por cierto, ese Consejo General no actuó mal, sobre todo si se compara con la indigna y tramposa actitud de los posteriores consejeros del IFE o del Instituto Nacional Electoral INE, como un personaje lamentable que en 2006 participó en el fraude electoral, empleado de Elbaster Gordillo, o el que terminó en abril de 2023, cuyo nombre es preferible olvidar, y casi al día siguiente del fin de su encargo anunció que se iba de comentarista con Carlos Loret de Mola, un periodista corrupto y defensor del antiguo régimen. El otro asunto complejo fue el de la apertura de la televisión a los partidos políticos. Me consta que a finales de 96, hace relativamente poco, a los partidos de oposición no se les permitía ni siquiera contratar publicidad para comunicarse por televisión. Al llegar a la presidencia del PRD me propuse romper ese blanqueo. Con ese propósito se contrató a la publicista Teresa Strack, quien hizo los primeros mensajes de 30 segundos para las elecciones municipales del Estado de México que se realizaron en noviembre de ese año. Sin embargo, las televisoras no quisieron transmitirlo ni aunque se pagara, a pesar de que su contenido era realmente moderado. Por eso, cuando estábamos en la mesa de acuerdo desde la Secretaría de Gobernación Amenac con retirarnos si no se transmitían nuestros mensajes. Así fue como desde luego de la intervención de Gobernación comenzaron a vendernos tiempos para nuestras
Campañas. Esto explica en parte por qué Zedillo y el régimen permitieron la integración plural del Consejo General del IFE. De seguro calcularon que el Estado o los oligarcas contaban, como sucede hasta ahora, con varios instrumentos o mecanismos para inclinar la balanza durante los procesos electorales y seguir simulando que había democracia en México. El poder mediático es el más socorrido de los últimos tiempos. Los potentados ya no necesitan los golpes militares o la invasión de territorios, porque si logran controlar en su totalidad o en su gran mayoría los medios convencionales de comunicación, pueden contar con una fuerza muy poderosa que, manipulando y desinformando, puede acabar con gobiernos legales y legítimos, o con opositores que se atreven a quitarles privilegios a las minorías en beneficio del pueblo. Bien decía uno de los mejores periodistas del mundo, Ryszard Kapiński, fallecido en la primera década de este siglo, que cuando se descubrió que la información era negocio, la verdad dejó de ser importante. También con Zedillo me tocó ver parte de la negociación sobre el financiamiento de los partidos políticos y desde entonces hemos expresado nuestro desacuerdo por el cuantioso gasto en campañas políticas. En la legislación electoral de agosto de 1997 se decidió entregar muchísimo dinero a los partidos. Rechazamos ese ordenamiento en particular, pero aún así se aprobó en congruencia. Nosotros decidimos utilizar solo lo indispensable para las cestas del partido. El excedente se destinó a otros propósitos. Una parte se ocupó para comprar libros de secundaria que fueron entregados a 700,000 alumnos de los municipios más pobres del país. Otra parte se utilizó para apoyar con becas a viudas y huérfanos de compañeros asesinados durante el salinismo. Una tercera parte se destinó para abrir oficinas en ciudades fronterizas y proteger a los trabajadores mexicanos que miran a Estados Unidos y son vejados o maltratados. Zedillo me había advertido que me vería cobrando el cheque y, como obvia mente no le di ese gusto, se enojó tanto con nuestro proceder que su secretario de Educación, Miguel Limón Rojas, trató de prohibir que entregáramos los libros de secundaria en los municipios donde gobernamos. Como no pudo desde entonces, el gobierno federal decidió incluir en la entrega gratuita de los libros de texto también a los alumnos y alumnas de secundaria. Hasta entonces madres y padres de familia tenían que comprar estos libros, pero desde ese momento los empezara a otorgar el gobierno. Esto fue una de las importantes y pequeñas cosas que hicimos en favor del pueblo sin estar en la presidencia. Otro punto del distanciamiento con Zedillo tuvo lugar cuando se echó para atrás en la aprobación de los acuerdos de San Andrés Larraiza. En ese entonces los miembros de la Comisión de Concordia y Pacificación Cocopa habían empeñado su palabra con los zapatistas de cumplir estos acuerdos. El ingeniero Eberto Castillo, miembro de esa comisión, en su calidad de senador, había trabajado con intensidad para la pacificación de Chiapas. Recuerdo que se molestó mucho porque Zedillo se retractó, pero también se echaron para atrás el representante del PAN, el senador Luis H. Álvarez, y otros. El caso es que los acuerdos quedaron sin efecto. El gobierno usó el pretexto de que al firmar un documento de esta naturaleza se estaría sentando las bases para la fragmentación del país, es decir, su balcanización. Se dijo que otorgar la autonomía a las comunidades indígenas implicaba acceder los recursos naturales y el petróleo, cuando en los acuerdos se hablaba de respetar el dominio de la nación sobre la riqueza del subsuelo y otros bienes. El punto es que el gobierno federal incumplió los acuerdos de San Andrés Larraiza en el sentido de garantizar la autonomía de los pueblos indígenas. Me parece pertinente definir mi posición respecto al subcomandante Marcos, o capitán insurgente Marcos, como se hace llamar ahora. Siempre lo he considerado un hombre inteligente, aunque no comparto del todo su visión política. Por ejemplo, pienso que se equivocó en sus apreciaciones sobre el proceso electoral de 2006. Nunca ha respondido a sus ataques y críticas, ni lo voy a hacer, pero ha hecho juicios sin sustento en relación con mi persona. En plena campaña electoral dijo que yo era el huevo de la serpiente, en había referencia al origen del fascismo que anida en el gobierno de la Ciudad de México, e insinuó que yo fomentaba el narcotráfico. Esa y otras barbaridades nada tienen que ver con mi vida, pero sus declaraciones fueron ampliamente utilizadas y difundidas por nuestros adversarios. Por mi parte no tengo nada de qué avergonzarme. Siempre he actuado de manera congruente y nunca voy a polemizar con él porque no lo considero mi adversario, mucho menos mi enemigo. Creo que es un luchador social que ha contribuido al movimiento por la democracia, tal vez sin proponérselo o sin que ese fuera su propósito principal, porque no parece estar muy de acuerdo con la vía electoral. Pronto abandonó la lucha en favor de los indígenas, los más pobres entre los pobres, como él mismo lo dijo con toda la razón en
3 ocasiones me reuní con el subcomandante Marcos antes de asumir la diligencia nacional del PRD. Acompañé al ingeniero Cárdenas junto con doña Rosaria Ibarra a un encuentro con él en la comunidad de Guadalupe, Tepayac, Chiapas. Eran momentos de mucha tensión porque estaba a punto de desatarse de nuevo el enfrentamiento entre el STLN y el gobierno. El propósito era convencer a Marcos de una especie de tregua para evitar la represión. El ingeniero Cárdenas le llevó una notable donde hacía toda una argumentación acerca de la importancia de la paz, del sufrimiento que produce la violencia y de lo imprescindible del zapatismo. No sé si se haya publicado, pero era una carta muy profunda y sobre todo muy oportuna. Marcos se convenció y días después planteó la tregua a través de un comunicado. Nos quedamos muy contentos porque se había logrado el propósito de tener una confrontación, aunque tiempo después Zedillo no supo valorar la importancia del diálogo y del acuerdo, y el 9 de febrero de 1995 ordenó la represión. Luego los dirigentes no indígenas del zapatismo negociaron y al parecer se olvidaron del cuestionario de cuestionar a los oligarcas y personeros para solo cuestionar nuestra lucha, al grado que cuando en el 2021 pedimos a la monarquía española que ofrecieran disculpas por la represión de los pueblos originarios, como también lo hicimos nosotros. Ellos organizaron una gira por la península ibérica para atacarnos, sin motivo ni razón, como haciéndoles el juego a los potentados de extranjeros. La ruptura política definitiva con Zedillo se dio a partir de que decidió convertir deudas privadas de unos cuantos en deuda pública mediante el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, o APRA. Esa irregularidad la denuncié en 1997 por primera vez luego de una reunión que sostuvimos y en la cual se le escapó comentarme sobre esa decisión. Aunque para entonces yo ya tenía indicios, le planteé que no estaba de acuerdo, que no era posible que el dinero público se destinara al rescate de traficantes de influencias y hombres de negocios vinculados al poder, mientras se necesitaban caminos, presas, obras públicas, infraestructura, impulso al campo y sobre todo inversiones para garantizar la educación pública y la salud. ¿Por qué vamos a rescatar a los banqueros? Y lo peor, ¿por qué vamos a solapar el saqueo y la corrupción? En esa ocasión le puse como ejemplo que si un comerciante o cualquier persona fracasaba tenía que ver cómo le hacía, porque el gobierno no iba a rescatarlo, que si se había que rescatar a alguien con el presupuesto público, que es dinero de todo el pueblo, se tenía que pensar primero en millones de mexicanos que padecían y padecen pobreza y marginación. Zedillo respondió que no compartía mi punto de vista y desde ese tiempo rompimos. Comencé entonces a enunciar el que ha sido posiblemente el mayor robo que se ha cometido en México desde la época colonial. Además, Zedillo mintió al asegurar en su segundo informe de gobierno que rescate financiero nos iba a costar 180,000 millones de pesos, cuando en realidad se trata de una deuda de alrededor de 3 billones de pesos, incluyendo el capital principal y los intereses ya pagados y por vencerse en el futuro, es decir, más de 20 veces lo que informó el tan distinguido y alabado tecnócrata. Fue tan grande la discrepancia con Zedillo por este tema que nunca volvimos a encontrarnos. Cuando gané la jefatura de gobierno del Distrito Federal en julio de 2000 no se comunicó conmigo, solo felicitó a Vicente Fox por su triunfo en la elección presidencial. Después él se fue a radicar al extranjero y no lo he vuelto a ver. Ahora pertenece al grupo de expresidentes de derecha contratados y utilizados junto a Mario Vargas Llosa y otros intelectuales y políticos inmorales para hablar mal de gobiernos populares del mundo que no son del agrado de los oligarcas o de los poderes hegemónicos. Caso Fobaproa mostró con claridad que la política económica aplicada desde la época de Salinas tenía como principal lineamiento privilegiar los intereses financieros sobre las demandas sociales y aún sobre el interés público, más allá del discurso neoliberal y del fundamentalismo tecnocrático. El hecho evidente es que esa política económica solo busca satisfacer la voracidad de las minorías sin interés alguno por el destino del país, ni mucho menos por los reclamos de todo un pueblo que se ahoga en la injusticia y la pobreza. En la práctica, el gobierno se convirtió durante el PERI neoliberal en un comité al servicio de un puñado de especuladores y traficantes de influencias. Solo así se explica que se haya considerado más importante el rescate bancario que el bienestar de la mayoría de los mexicanos. Todo comenzó cuando Salinas se propuso crear a la nueva clase empresarial mexicana vinculada a sus intereses políticos. Durante su gobierno entregó particulares, empresas y bancas, propiedad de la nación, en una escala nunca antes vista en la historia de México. Todo se llevó a cabo sin legitimidad y transparencia. Así surgió la nueva camada de banqueros salinistas. Solo 3 tenían experiencia bancaria.
Los demás eran propietarios de casas de bolsa o no contaban con ningún mérito empresarial y alguno incluso tenían una doa imputación y hasta antecedentes penales como era de esperarse. Los bancos privatizados operaron sin ningún tipo de supervisión ni control, lo que dio lugar a que los mismos accionistas se autoprestaran y otorgaran créditos por consigna o influyentismo. Al estallar la crisis de 1995, Ernesto Zedillo, en vez de transparentar el quebranto bancario, brincar responsabilidades y buscar el menor costo para las finanzas públicas, optó por la simulación, el engaño, la ilegalidad y hasta por el quebranto constitucional. Al inicio del sexenio de Zedillo se creó la Unidad Coordinadora del Acuerdo Bancario Empresarial UCAB a cargo de Eduardo Bour, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial CCE, encargado de recordar las aportaciones económicas para Francisco Labastida como precandidato del PRI a la presidencia de la República y posteriormente, gobernador del estado de Sonora. La UCAB, conocida como el Barzón de los ricos, sirvió de instrumento para reestructurar créditos a favor de grandes empresas con pérdidas millonarias para el erario. La justificación era que al rescatar de la quiebra a las empresas más importantes del país, estas, como por arte de magia, harían a los demás. Tal razonamiento solo sirvió para encubrir el tráfico de influencias y permitir operaciones fraudulentas de todo tipo. Más tarde se utilizó al FAPRA, un fideicomiso que sin facultades legales compró a los bancos cartera chatarra por miles de millones de pesos a sabiendas de que los créditos no iban a ser recuperados porque tenían problemas de origen, es decir, fueron otorgados sin garantías y sin el debido sustento documental para llevar a cabo todas estas operaciones. Los funcionarios del POPRA, con el aval del gobierno federal, suscribieron por medio de la Secretaría de Hacienda pagarés a favor de los bancos. Eso constituyó una flagrante violación de la Constitución, pues el Poder Legislativo es el único que tiene la facultad para autorizar endeudamiento público tanto en el ámbito interno como en el externo. Por si fuera poco, en el manejo del FISO hubo un cúmulo de irregularidades y violaciones a la ley que hicieron aún más grande el quebranto financiero. Hubo influyentismo al más alto nivel, se recibieron bienes en donación de pago con avalúos inflados y se vendieron activos a precios irrisorios. Hasta hace no mucho el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, YP, organismo que sustituyó al FOBAPROA, arremató casas o departamentos a razón de 3,000 pesos a los hijos de Marta Sagún, esposa de Vicente Fox. Uno de los tantos casos de corrupción e influyentismo fue el rescate carretero. Por ejemplo, se pagó una indemnización al Grupo Mexicano de Desarrollo de la familia Ballesteros en condiciones totalmente dañinas para la finanza pública. Esta empresa, con el manejo de influencia, solicitó a finales de 1997 una indemnización por $309 millones en el marco del rescate carretero por la autopista Cuernavaca-Acapulco. Al principio de enero de 1998, de forma inexplicable, el grupo recibió 723 millones o más del doble de lo que en un principio había solicitado. El pago lo realizó la Secretaría de Hacienda, la cual compró a Banca Serfín la cartera vencida de esta empresa. Es obvio que en estos enjuagues se cometieron delitos graves que involucran, entre otros, a Guillermo Ortiz, el entonces secretario de Hacienda y luego gobernador del Banco de México. Las pruebas de estos ilícitos son irrefutables. En el decreto presidencial para el rescate carretero, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de agosto de 1997, se estableció como obligatorio realizar auditorías externas y que el monto de la indemnización a las empresas rescatadas sería fijado por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales. Todo este procedimiento fue evidentemente violado. La indemnización a Ballesteros, como en otros casos, se llevó a cabo a partir de los arreglos que se dieron en las altas esferas del poder. A pesar de ello, nunca se castigó a ninguno de los altos funcionarios públicos que participaron en todos estos actos de corrupción. Al contrario, estos tecnócratas siguen contando con la admiración de los hombres de negocios vinculados al poder y de la llamada sociedad política, lo cual me hace recordar a don Jesús Silva Gerso cuando en 1943 se quejaba de que en México son muchos los funcionarios gubernamentales que han hecho su fortuna sin perder públicamente su respetabilidad, y este es el mayor de los males. El 28 de mayo de 1998 lanzamos el primer manifiesto a la nación exponiendo el problema. Nuestra propuesta consistía en que, antes de convertir en deuda pública el FOBAPROA, había que hacer auditorías banco por banco, expediente por expediente, caso por caso, a fin de depurar la cantidad global y saber qué porcentaje asumirían los bancos al comprobarse operaciones ilegales, y luego buscar alternativas para pequeños y medianos deudores que
Habían sido víctimas de la crisis económica. Es obvio que el asunto central del disenso era el de la transparencia. Desde el principio el gobierno se negó a dar información con el pretexto de secreto bancario, a lo cual respondimos que no se trataba de un asunto entre particulares, sino que se intentaba hacer pública la deuda privada de unos cuantos, para lo cual era indispensable la apertura de toda la información. Ante la negativa reiterada del gobierno de proporcionar los datos requeridos, hicimos un llamado a la ciudadanía para que nos compartiera documentos y testimonios sobre el tema. La respuesta fue sorprendente. Gracias a ello, el 3 de agosto de ese año dimos a reconocer el primer paquete de los beneficiarios de rescate con cantidades globales y con observaciones sobre las características del banco, consorcio o persona beneficiada. La publicación de esta lista causó gran revuelo desde Los Pinos e instruyó a Eduardo Burs, dirigente del CCE, para que orquestar toda una lanzada contra nosotros. En ella participaron mediante la publicación de desplegados periodísticos y ocurrentes apariciones en medios electrónicos los presidentes de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, CONCAMI, Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, CONCANACO, y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, CANACINTRA, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y la Asociación de Bancos de México. Bosch llegó a decir que el PRD pretendía convertir el caso FAA en un juicio sumario o de cacería de brujas, y que poníamos en riesgo con asociaciones infundadas el prestigio y la viabilidad de las empresas que cotizaban en la Bolsa Mexicana de Valores. Es más, aseguró que nos demandarían por la vía legal por difamación, daños morales y lo que resulte. Como es obvia, nunca se atrevieron a presentar ninguna denuncia, por la sencilla razón de que todo lo que decíamos era cierto y los dirigentes empresariales mencionados eran cómplices del saqueo. Tras la publicación de las listas, convocamos aún una consulta pública nacional sobre el FAB-PORA. En medio de presiones del gobierno enfrentamos amenazas y actos de provocación. Recorrí en 15 días todas las capitales de los estados para reunirme con dirigentes estatales del PRD y con representantes de organizaciones sociales y ciudadanas. En esa gira logramos que todo el partido se volcara a informar a la población sobre el FOBAPROA. El 30 de agosto de 1998 se celebró la consulta nacional y la participación fue extraordinaria. Votaron 500,000 ciudadanos. La mayoría rechazó la propuesta del gobierno y se opuso a que las deudas privadas se convirtieran en deuda pública sin la realización de auditorías. Todo este proceso habría podido tener un mejor final, pero como siempre los delincuentes de cuello blanco contaron con la complicidad de los dirigentes del PAN. Así, cuando se dio a conocer la lista de los beneficiarios del FOBAPROA, Vicente Fox, el entonces gobernador de Guanajuato, puso el grito en el cielo al preguntar con su peculiar estilo por qué el PRD denuda le baja los calzones a cientos de empresas y las exige ante al pueblo de México. Más tarde, en plena campaña presidencial, dijo que se iba a castigar a los culpables y, como es sabido, una vez que llegó a la presidencia no solo protegió a los saqueadores, sino que las empresas de su familia fueron beneficiadas al igual que otros destacados dirigentes y promotores del PAN. La inmoralidad siguió imperando también. Conviene, para refrescar la memoria, revisar la actitud de Felipe Calderón, en ese entonces presidente nacional del PAN. Calderón siempre ha sido un simulador, encarna la hipocresía que es la verdadera doctrina de la cúpula de ese partido. El 28 de octubre de 1998 acudimos juntos a una mesa de debate en Monitor Radio con el periodista José Gutiérrez Vivo, donde Calderón aseguró que el PAN no probaría el FOBAPROA. Veamos lo que afirmó AMLO. Ustedes se acordaron con el gobierno resolver el asunto del FOBAPROA sin castigo a los responsables y sin que estén las auditorías. Gutiérrez Vivo: a ver, le va a contestar Calderón, nosotros no vamos a aprobar el FOBAPROA. Andrés Manuel: AMLO, aquí el tema es, van a aprobar el dictamen con el PRI a principios de noviembre sobre FAPRA. ¿Sí o no, AMLO? Sí. Calderón: no. AMLO: perfecto, ya está. Gutiérrez Vivo: ya le dijo que no. AMLO: ya está. Calderón: ya vámonos. AMLO: no obstante, mes y medio después, en la madrugada alada del 12 de diciembre, con 325 votos del PAN y del PRI, el FOBAPROA fue aprobado. Al frente del PRD obtuvimos logros electorales muy importantes. Dio resultado la dedicación para fortalecer la organización del partido y trabajar abajo y con la gente. Como lo he expresado tantas veces, la actividad política requiere pensamiento y acción. Claro que es importante el pensamiento, la reflexión, pero también es fundamental el trabajo, que suele acompañarse de la buena fortuna. Dicen que los pedacitos de suerte se reparten de madrugada y por eso conviene levantarse temprano. Es importante estar presente en todos los lugares del país, hablar con la gente, organizar, postular buenos candidatos y apoyar las campañas, las primeras elecciones locales que
Me tocaron fueron las del Estado de México, Guerrero e Hidalgo, y me dediqué a recorrer sus municipios para levantar al partido y al mismo tiempo buscar buenos candidatos. Luchar por la vía electoral implica pegarse a ciertas reglas. Una de ellas es postular candidatos que cuenten con el reconocimiento de la población. Puede haber un dirigente social extraordinario, una mujer o un hombre honrado, recto y comprometido, pero tal vez no sea lo suficiente mente conocido por el electorado y por ende no es un candidato idóneo. Una cosa es ser dirigente y otra candidato. Son lógicas distintas, porque el dirigente trabaja más a partir de sectores, se desenvuelve más en ciertos círculos o núcleos de la población. El candidato debe ser conocido por más personas, tener la aprobación no solo de las clases populares sino también de las clases medias. Ciertamente también ocurre que un buen dirigente es al mismo tiempo un buen candidato. En todo caso es indispensable la disposición para abrir el partido a candidatos externos y se acepta luchar por la vía electoral para lograr la prosperidad del pueblo y de la nación. No se puede participar en las elecciones solo de manera testimonial, se participa para ganar y avanzar en ese terreno. Me tocó dirigir al PRD en circunstancias muy difíciles. El partido había resentido mucho la embestida salinista y era necesario reposicionar. En el Xio de Salinas hubo muchos asesinatos de dirigentes políticos y sociales durante su gobierno. Perdieron la vida alrededor de 600 militantes y simpatizantes de nuestra organización política. Es algo que nunca se debe olvidar. El régimen salinista había decidido destruir al PRD y negociar con el PAN. En ese tiempo se empezó a construir la alianza entre el PRI y el PAN, la cual dio lugar a una componenda que hoy conocemos como PRIAN. Mientras que al PAN le respetaban los triunfos electorales, ganó su primera gobernatura en Baja California en 1989. A nosotros nos hacían fraude en todos lados. No solo eso, con la complicidad de los medios de comunicación, sobre todo de la televisión, pusieron en marcha una estrategia de desprestigio, intimidación y miedo. Muchas veces repitieron que el PRD era el partido de la sangre y de la violencia. Al mismo tiempo utilizaban los recursos públicos y los programas sociales para traficar con la pobreza de la gente y comprar lealtades con fines electorales. Como resultado de estas acciones, después de que en 1998 la candidatura del ingeniero Cárdenas obtuvo a nivel nacional 38 por de los votos según las muy cuestionables cifras oficiales, en las elecciones de 1991 para renovar el Congreso bajaron a 9 nuestros sufragios, es decir, nos barrieron, querían desaparecer por completo. Nos dieron trato de enemigos a destruir, no de adversarios a vencer. Ya desde los tiempos de Salinas existía la idea de consolidar el bipartidismo. Se apostaba a algo muy parecido al sistema político estadounidense de dos partidos, pensando desde luego en eliminarlos de la escena político electoral. Nuestros adversarios querían la alternancia entre el PRI y el PAN, pero sin ningún cambio fundamental, porque la diferencia entre estos partidos es como la que puede haber entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. Para entonces el revolucionario institucional había perdido todo rastro de contenido social de su ideología original y coincidía con Acción Nacional en lo sustancial de la política económica, en tanto que el panismo empezaba a prescindir de sus posturas a favor de la formalidad democrática y aprendía a paso acelerado las malas artes de la adulteración de la voluntad popular. Las franquicias de esos dos partidos llegaron a estar en manos de los oligarcas y las usaban según les convenía, afiliándose y haciéndose postular por uno u otro partido, o bien utilizando a ambos en la defensa de sus intereses. Últimamente, como ya se les acabó el truco de la supuesta alternancia, han decidido descarar y actuar sin tapujos con un solo partido, el PRIAN, y osados lo que he denominado el bloque conservador, en esencia a los que se creían amos y señores de México no les convenía que participara y que tuviéramos buenos resultados, porque la oposición que representábamos era distinta. Significaba aspirar a un cambio verdadero más allá de lo electoral. Era y sigue siendo dar la participación política una dimensión social, luchar contra la desigualdad económica, la corrupción y la impunidad, reivindicar las demandas de la mayoría, ser consecuentes con la consigna arriba a los de abajo, lo cual no debe leerse como abo los de arriba sino como abajo los privilegios. Decididos a no ser relegados, buscamos colocarnos en el centro de la acción política y lo conseguimos. En la elección federal intermedia de 1997 el PRD desplazó al PAN como segunda fuerza en la Cámara de Diputados. Esto se logró con el trabajo de base, con la unidad y con la postulación de candidatos externos. Aunque no cualquiera pudo ser candidato, se cuidaron perfiles y trayectorias, no abrimos las puertas de par en par y nos reservamos el derecho de admisión. En fin, aun cuando las candidaturas
externas siempre generan polémica. Logramos consenso en el interior del partido. Nunca hubo un reclamo por la invitación a algún personaje de la sociedad civil para que se incorporara como candidato del PRD. Casi no hubo problemas, y si entraron personas que venían del PRI y otras sin partido. Por esa apertura fueron legisladores Bernardo Batiz, María Rojo, Ricardo García Sáinz, Enrique González Pedrero y otros más. Durante el tiempo que fui presidente del PRD se alcanzaron los siguientes resultados electorales. A finales de 1996, en las elecciones locales del Estado de México, pasamos de gobernar 7 municipios a 27, incluyendo ciudades Hualco, de los más poblados del país. En Guerrero gobernamos 13 municipios y triunfamos en 21. En Hidalgo solo gobernamos en Tezontepec y Aldama, y en la elección del 10 de noviembre de 1996 ganamos 7 ayuntamientos. En Morelos pasamos de 1 a 13 municipios, y en ese estado prácticamente empatamos en votación con el PRI, que obtuvo 33.3 por, mientras que nosotros logramos 33.6 por. Como ya lo mencioné, en la elección federal intermedia de 1997 desplazamos al PAN como segunda fuerza nacional. Pasamos de 7 diputados de mayoría a 70 y ganamos la jefatura del gobierno del Distrito Federal con Cuauhtémoc Cárdenas, quien, como en 1988, se convirtió en un gran atractivo para avanzar en el ámbito nacional. Además, se ganaron las gobernaturas de Zacatecas, Baja California Sur y Tlaxcala, es decir, de no tener ninguna obtuvimos 4, incluido el Distrito Federal. Y me adelanto a subrayar lo sabido: en 2018 Morén no gobernaba en ningún estado, y ahora junto con sus aliados lidera en 23 de los 32 estados de la República. El caso de Ricardo Monreal es muy interesante. El presidente Zedillo no quería que Monreal era el candidato del PRI al gobierno de Zacatecas en la elección de 1998. Sin embargo, Ricardo tenía mucha aceptación en su estado natal. El enojo de Zedillo se había originado porque Ricardo acudió a la presentación del libro La Neta 2, escrito por la combativa periodista Manu Dorier, en donde hacía alguna crítica a la esposa del presidente. Ricardo fue acusado de promover el libro y fue hecho a un lado en el proceso de selección interna del PRI, partido en el que militaba. Nosotros teníamos en Zacatecas muy poca presencia. El PRD obtenía un promedio de 5 de los votos en cada elección. Cuando Ricardo decidió buscarnos para contender por el PRD a la gobernatura, los precandidatos de nuestro partido aceptaron declinar y darle el espacio. En ese entonces recibí un expediente en contra de Monreal enviado por la Presidencia de la República. Quien me lo entregó me advirtió que tuviera cuidado porque Ricardo tenía supuestos vínculos con el narcotráfico. Al revisar el expediente me di cuenta de que no había nada grave. Creo que acusaban a uno de sus 14 hermanos de haber comprado un caballo robado o algo así, es decir, se trataba de una maniobra para evitar que lo postulara como candidato. Era común que el régimen tuviera un afán de intervenir en la selección de aspirantes de los partidos de oposición. El poder quiere candidatos opositores a modo, es decir, perdedores. Hay adversarios nuestros, incluso gobernadores del PRI o del PAN, que se entrometen en la vida de los partidos. Se llegaba al extremo de apoyar con despensas materiales de construcción o con dinero a precandidatos de la oposición para que ganaran las elecciones internas, a sabiendas de que iban a perder las constitucionales. En el caso de Zacatecas, cuando vi el expediente y constaté que no tenía ningún señalamiento sólido, intuí que Zedillo tenía mucho interés en que Monreal no fuera postulado por el PRD. Para mis adentros dije entonces: ese es el mejor candidato, porque en ocasiones lo malo para ellos es bueno para nosotros. Con la candidatura de Monreal Ávila se levantó un movimiento amplio y plural, y con él triunfamos en Zacatecas. Sin embargo, no fue fácil. El gobierno federal maniobró para consumarse un fraude electoral impedir que llegara a la gobernatura. Hicieron lo de siempre: utilizaron programas y recursos públicos, compra de votos, acarreos, propaganda en contra y mucha publicidad. Sin embargo, el liderazgo de Monreal resistió toda la investida. El día de la elección, un simpatizante nuestro se dispuso a escuchar y grabar todo el operativo del PRI con un escáner o rastrador de llamadas. Recuerdo que estábamos en un hotel frente a la plaza principal de Zacatecas casi al final de la jornada electoral. A las 6 de la tarde Ricardo me dijo que iría al centro de cómputo para ver cómo iban llegando resultados por casilla. Momentos después ese simpatizante me entregó una grabación. Es la primera una conversación entre el entonces subsecretario de Gobernación Emilio Gamboa Patrón con Jorge Fernández Menéndez, quien cubría periodísticamente la elección. Él siempre había estado vinculado al régimen
Meni hacía un trabajo oficioso antes con el PRI y luego con el PAN. La segunda grabación era de una de otra llamada desde la Secretaría de Gobernación dando instrucciones al gobernador para alterar los resultados electorales. Mientras escuchaba las cintas desde el cuarto de hotel veía los primeros informes de las televisoras. Televisa, por ejemplo, hablaba de una elección cerrada, de un empate en las encuestas de salida al mismo tiempo. Monreal regresaba y me expresaba preocupado agarrándose la cabeza. ¿Han tirado el sistema de cómputo? Le puse las grabaciones. ¿Qué hacemos? Me preguntó desde el cuarto de hotel. Hablé a Los Pinos y me contestó Levanos, ese es el secretario. Particulares palabras más palabras menos. Le dije lo siguiente: comunícale al presidente que tengo una grabación que demuestra que están echando a andar un operativo para robarnos la elección. Dile que le exijo que garantice la democracia en Zacatecas. Si no hay una respuesta en 2 horas, llamo a una rueda de prensa y doy a conocer las grabaciones. Le ofrecí detalles para que comprobara la veracidad de mi acusación. Le comenté pormenores de las llamadas. Es más, le sugerí que preguntara Gamboa Patrón si había hablado con él, gobernador, y con Jorge Fernández. Me respondió que iba a consultar y con 1 hora después recibí la llamada de Anos. Me pedía que tuviera confianza, que se iba a hacer valer el voto. Sí, respondí, pero eso no basta. Quiero que me aseguren que van a respetar el resultado. Nosotros ganamos la elección y no queremos fraude del otro lado de la línea. Levano repetía: ten confianza. Supongo que no quería ser muy explícito por teléfono porque pensaba que también a él lo estábamos grabando. Yo insistía en que se definiera con mucha claridad la situación, pues de lo contrario daría a conocer las cintas y además como presidente del PRD me quedaría en Zacatecas el tiempo que fuera necesario para defender el triunfo en un arranque de sinceridad. Ante mi insistencia, Levan se vio obligado a exclamar: ve la televisión. Colgué y poco tiempo después la televisión reportaba algo así como: en el último corte informativo, el candidato del PRD a la gobernatura de Zacatecas, Ricardo Monreal, se encuentra en primer lugar por 5 puntos y al parecer se trata de un triunfo irreversible. Voltea a ver a Ricardo, quien volvió a reírse con ganas como acostumbra. Con este ejemplo podemos ver qué tan importante es la postulación de candidatos externos. Cuanta mayor apertura mejor cuando se lucha por hacer valer la democracia. No es aceptable el maniqueísmo. Los políticos no se dividen entre buenos y malos, se distinguen sobre todo por su forma de actuar en determinadas circunstancias. Los fundadores del PRD no éramos los únicos con derecho a participar. Repetía y repetía: el PRD no es de nadie, no tiene dueño, es de todos, es un instrumento de lucha al servicio de la sociedad. Entonces no se trata de buenos o malos o de quién llegó primero. Esto tiene que ver con la congruencia. Puede tratarse de una persona que viene del PRI, pero al momento de tomar postura y empezar a actuar en el movimiento popular, en el movimiento de izquierda, tiene una actitud distinta. No se puede cuestionar o juzgar a priori a rajatabla. Hay que cuidar los principios, pero debe concederse el beneficio de la duda. En política hay que correr riesgos para avanzar. Es indispensable que librar principios con eficacia. Con más razón ahora, cuando existe una derecha neofascista y voraz, se requiere la unidad de todos los que nos situamos en el abanico de fuerzas progresistas. No estamos para ponernos muy exigentes, para exquisiteces, para decir este compañero sí, este no, este tiene una manchita, este otro es puro. Así no se puede. La política la hacen hombres y mujeres, no se hace con santos. Por eso hay que tener una visión amplia y abierta para preservar lo fundamental y no fijarse nada más en lo accesorio. Por otro lado, aunque se trata de un asunto muy difícil, se debe tomar en cuenta que las discrepancias se dan en cualquier movimiento popular. El problema de la estrategia política suele presentarse con todo rigor, es motivo de desacuerdos y hasta puede provocar desprendimientos en cualquier movimiento político de transformación. Así ha ocurrido en el proceso histórico mexicano. A este problema se enfrentaron los liberales en el siglo XIX, divididos entre puros y moderados. Los hombres de la Reforma, aunque estaban de acuerdo en los principios y el programa, diferían en la estrategia. Los puros estaban por el camino rápido, los moderados por el gradualismo. Los puros querían calar profundo y con celeridad en las reformas y la línea de los moderados era la conciliación. La política, decía Comonfort, debe huir de las exageraciones. En política, contestaba Campo, los temperamentos medios participan en todos los inconvenientes de los extremos y ninguna de sus ventajas. Cuando Campo renunció a la Secretaría de Relaciones Exteriores, sostuvo que lo hacía por no estar de acuerdo con la visión del presidente Comonfort y en 1856 escribió: dudo mucho
que con apretones de mano como conforme dijo que ha apaciguado a México y como se propone seguir gobernando pueda conseguirlo cuando yo creo que los apretones que se necesitan son de pescuezo es más 15 días después de su renuncia Ocampo hacia la siguiente reflexión que son en todo esto los moderados parece que deberían ser el eslabón que uniese a los puros con los conservadores y este es su lugar ideológico pero en la práctica parece que no, son más que conservadores más despiertos porque para ellos nunca es tiempo de hacer reformas considerarán siempre como inoportunas e inmaduras o si por rara fortuna lo intentan solo es a medias e imperfectamente a pesar de todas estas diferencias tanto como en Ford como Campo, terminaron asesinados por bandas de conservadores reaccionarios y los dos con el presidente Juárez y muchos otros contribuyeron al triunfo de la causa liberal el problema de la estrategia también lo enfrentaron en tiempos en distintos momentos los hombres de la revolución. De ahí las diferencias entre Madero y Zapata Villa y Carranza así como los desacuerdos durante la Convención de Aguascalientes y las distintas tendencias de los constituyentes de 1917 pero al final todos, de una u otra manera contribuyeron al derrocamiento del régimen porfirista enfrentaron la dictadura de Victoriano Huerta e hicieron posible que en el texto constitucional quedaran inscritas las principales causas por las que el pueblo de México luchó durante la revolución en la actualidad. Debemos dejar de lado el maniqueísmo, debemos actuar como con más apertura y saber distinguir quiénes son los aliados y quiénes son realmente nuestros adversarios porque a veces nos confundimos. La izquierda tiene mucho de eso en sí misma y se pelea desde adentro como si esa fuera su misión principal. Por otra parte hay quienes exageran a la hora de juzgar. Una apreciación común entre la gente era considerar que en nuestro partido de entonces había enfrentamientos permanentes entre grupos y corrientes que los del PRD eran de lo peor aunque no fuera así había desde luego diferencias y obviamente una lucha por posiciones políticas sin embargo en el PRD había gente muy responsable en los cargos directivos ni hablar de los militantes quienes en numerosos casos actuaban de manera heroica el comportamiento de dirigentes y políticos debe explicarse a partir de circunstancias hay gente que se conduce con integridad durante mucho tiempo y al final su vida pública claudica se cansa de pensar y de ser como era o al revés hay gente que ha tenido una conducta muy cuestionada y decide actuar de manera consecuente en un buen tramo de su vida y esto no solo ocurre en México sino en todo el mundo está el caso de Óscar Arnulfo Romero arzobispo de El Salvador en un principio fue muy conservador pero la realidad lo transformó se convirtió en un sincero protector de la dignidad de los seres humanos sobre todo de los más desposeídos y se dedicó a denunciar la violencia a enfrentar cara a los representantes del régimen autoritario por ello el 24 de marzo de 1980 fue asesinado de la manera más cobarde en plena misa ahora es un santo una vez visité el Museo del Estanquillo, donde se exhibe la colección de arte popular donada por Carlos Monses y me llamó mucho la atención una caricatura obra de José Clemente Orozco en contra de Francisco Madero lo pinta como pig. Meo y resalta la grandeza de Porfirio Díaz el texto lo dice todo los enanos imitan al gigante y estamos hablando de quien más adelante pintó extraordinarios morales revolucionarios y sobre todo actuó sin dobleces hasta que dejó físicamente de existir insisto la vida de un luchador social o de un dirigente político no es algo dado fijo preestablecido no es un destino manifiesto es una prueba permanente y lo extraordinario es luchar y ser consecuente con la vida todo lo alcanzado por el PRD de 1996 a 1998 se consiguió manteniendo en alto nuestros principios el PRD creció electoralmente no por arreglos populares ni por concesiones sino luchando junto al pueblo de México y por sus aspiraciones libertarias durante este periodo no cedimos al tintineo de la política tradicional avanzamos porque ante el poder autoritario ejeros el contrapoder que nos dio la autoridad moral por ejemplo en el Congreso de la Unión no teníamos el poder cuantitativo de los votos que por ese entonces dependía de los consensos y coaliciones parlamentarias pero la autoridad moral siempre da un importante poder cualitativo el poder del veto el poder de oponernos y en última instancia de hacer a un lado en la medida en que nuestros argumentos no sean considerados para la toma de decisiones que atañen al pueblo y a la nación en ese entonces así lo entendieron los legisladores y nuestros coordinadores parlamentarios por eso siempre sostuve que en vez de convertirnos en una izquierda legitimadora y continuar haciendo la política con el viejo molde debíamos ejercer ese poder cualitativo que da la autoridad moral nada de entrar el juego de la política,
tradicional en la que cuentan los intereses de todos menos los del pueblo. Se trataba de crear una nueva política cuya moral nos di la fortaleza suficiente para resistir y no sucumbir a las siempre presentes tentaciones de poder o dinero. Como presidente nacional del PRD pude comprobar también que se puede y que es indispensable hacer política con el pueblo, no solo con los de arriba. La política es asunto de todos. La nueva forma de hacer política exige más vinculación con la gente que con los integrantes de la llamada sociedad política. No es necesario estar todo el tiempo hablando con políticos, incluso mientras menos se hable con ellos mejor. Algunos solo nos buscan para bautizar a los adversarios que solo quieren la foto, y por cierto a mucha gente no le gusta ese reguedeo entre políticos. Otra trampa es la supuesta amistad que profesan los adversarios. Una característica muy marcada en los políticos de derecha es precisamente ese estilo. Hipócritas, hablan quedito y son muy amables, pero al mismo tiempo pueden estar como conspirando en contra de uno. Es una manera de ser de la derecha. Algunos fingen ser amigos o tratan de engañar con su amabilidad siempre el buen trato y la manera pomposa de hablar. ¿Cómo estás? ¿Qué dice la familia? O los títulos. Señor gobernador, ¿qué tal? Señor diputado, ¿cómo ha estado? Senador, qué gusto verlo. Este tipo de reverencias. No digo que no se pueda hablar con nadie. La política implica negociación y diálogo, pero es distinta a la politiquería basada en lo superficial y en el manejo corriente de los asuntos importantes. Además, no debe olvidarse que en política muchas veces los amigos son de mentira y los enemigos de verdad. Hay casos de políticos de izquierda que, cuando se convirtieron en legisladores, se empiezan a ser distintos porque no resisten el halago y la lisonja de los poderosos. Antes en las cámaras se percibía un ambiente peculiar. Los diputados o senadores desayunaban y comían juntos y llegaban a relacionarse tanto que nunca defendían causas populares, o cuando subían a la tribuna se comedia porque la amistad estaba de por medio. También algunos ocupaban todo el tiempo en las relaciones políticas, viajes internacionales, y se olvidaban de la gente y nunca regresaban a las colonias, a las comunidades y a los pueblos de sus distritos o estados. Por fortuna esa no era la generalidad en los dirigentes y legisladores de izquierda, y ahora menos. En su mayoría mantienen inalterables sus convicciones, nunca se divorcian del pueblo y regresan a trabajar con la gente. No se dejan manipular, mantienen los pies en la tierra, pero siempre está la tentación, el riesgo de caer en lo superfluo, en lo banal. Por eso es necesario reafirmar constantemente los principios y los ideales. Como dirigente nacional del PRD, me quedaron algunos pendientes. Por ejemplo, hizo falta fortalecer más la organización interna. Se avanzó, pero no lo suficiente. La lucha por el poder la hace el pueblo organizado, de ahí que se requiera consolidar la estructura territorial y sectorial de los partidos progresistas. Este tipo de organización requiere tiempo, paciencia y perseverancia hasta lograr el objetivo superior de transformar la vida pública del país. No podemos enfrentar a una derecha autoritaria con actos espontáneos. Recuerdo una conversación que tuve en 1989 con don Sergio Méndez Arceo, el obispo de Cuernavaca. Él era, como es sabido, un sacerdote avanzada progresista. En esa ocasión camós, y en la plática salió el tema de la organización. Yo insistí mucho en ello. Mira, me dijo, una vez un hombre muy pobre llegó a pedir ayuda a la Virgen rogándole que lo apoyara porque sus hijos no tenían para comer, no tenían ropa ni zapatos y su familia estaba en una situación económica muy difícil. A lo cual la Virgen le respondió: organízate, esto es fundamental, aunque suele olvidarse, sobre todo ahora que está de moda sufrir este importante trabajo con la propaganda en los medios de comunicación o con mensajes en las redes sociales. Como dirigente nacional del PRD también me faltó imprimirle al partido más principios e ideales. En el tiempo que estuve se creó una escuela de formación de cuadros políticos, pero no fue suficiente. Como ya lo expresé, si no fortalecemos los principios, el pragmatismo se propaga y puede llegar a predominar. Poner por delante los ideales es lo único que puede detener la politiquería, el nepotismo, el amiguismo, el clientelismo y la corrupción, todas esas lacras de la política tradicional. En la presidencia del PRD metí varios errores. Uno de ellos fue que al final de mi gestión, cuando decidí retirarme, me propuse no involucrarme en el proceso electoral interno para elegir al nuevo presidente. Quise mantenerme al margen y se dio una elección muy complicada para el relevo. En la presidencia participaron Jesús Ortega y Amalia García y hubo confrontación y crítica por el manejo irregular del proceso. Se anularon las elecciones para que entrara un presidente interino, Pablo Gómez Álvarez, pero fue todo un escándalo. Eso perjudicó al partido y me sentí culpable o responsable. Lo cierto es que caí en la indefinición, y en política la indefinición es funesta. Pensé que me podían acusar de querer
Inclinar las cosas a favor de un grupo o de un candidato equivocadamente decidí no participar para poner orden y buscar un buen desenvolvimiento del proceso interno. La lección es que en estos asuntos hay que definirse, no convienen las medias tintas. Al final de cuentas la política consiste en escoger entre inconvenientes, pero aclaro que una cosa es participar proponiendo reglas claras e igualdad de condiciones para una elección interna y otra muy distinta es inclinar la balanza a favor de alguien. Afortunadamente ahora en Morena existe la posibilidad de elegir candidatos mediante encuestas y este método estatutario legal y democrático ha demostrado ser eficaz y reducir al mínimo el riesgo de ruptura. Aquí añado que prefiero la encuesta al dedazo o a la decisión mafiosa y antidemocrática de las cúpulas. En una elección interna se generan muchas pasiones, casi tantas como en una elección constitucional. Se pueden cometer abusos, irregularidades, incluso fraude electoral, algo reprobable en un partido democrático. En ocasiones esas prácticas indeseables se presentan en los comicios internos de candidatos a puestos de elección popular. Cuando hay conflictos en la elección de dirigentes o de candidatos siempre se afecta partido. Se pierde la unidad, hay desprendimiento, se van dirigentes y militantes a otras organizaciones. Ya hablé por ejemplo del primer éxodo por la democracia en Tabasco. En aquella elección de 1991 caminamos para defender el triunfo de un candidato, el Dr. Carlos Alberto Wilson. Años después él mismo volvió a competir para ser candidato a la presidencia del PRD en Cárdenas, perdió, se inconformó, denunció un fraude, se salió del partido y se convirtió en abanderado del PAN, algo muy lamentable. No responsabilizo a nadie, solo describo hechos. Al final ganó el PRD en CNAS, pero de no haberse producido ese conflicto nuestro partido habría ganado con mayor ventaja. Las divisiones perjudican mucho, esos problemas se remedian inculcando principios en el partido. Debemos insistir en que lo nuestro no es la lucha del poder por el poder, sino que deben prevalecer las convicciones, la mística. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. No es solo la lucha por cargos públicos lo que debemos movernos, lo que debe movernos, lo principal es la lucha por los ideales y por las causas que defendemos. En todos los dirigentes de izquierda debe haber humildad, el poder es humildad, no debe prevalecer una visión personalista o individualista y pensar que uno tiene que ser el candidato cueste lo que cueste. Hay casos en los partidos de izquierda en los cuales los dirigentes actúan de manera consecuente, pero en otras ocasiones se cierran por completo, no aceptan nada, quieren ser ellos nada más o como de lugar. Entonces la lucha se vuelve una arena de ambiciones en principios políticos o morales. Por fortuna no es la regla sino la excepción, y este tipo de casos pueden atemperar imprimiendo muchos principios en nuestro quehacer político. Ahora una de las mejores cosas que ha hecho Morena, y son muchas las que ha hecho bien, ha sido destinar talento y convicción para su excepcional escuela de formación de cuadros. Enhorabuena.